ecológica. Esta es una noción muy importante para determinar realmente el impacto del capitalismo sobre la naturaleza. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica es un indicador que se puede expresar en términos numéricos, ¿sí?, que intenta determinar el impacto que tiene un ser humano, un país, un pueblo, una ciudad determinada sobre el medio ambiente, es decir, qué cantidad de terreno necesita cada ser humano o cada ser vivo para subsistir en términos de consumo energético y material, pero asimismo para digamos, la absorción de sus desechos, ¿sí? Esta fue una categoría que fue inventada en 1996 por William Rees y Matthew Waltham. Pues bien, ¿qué nos interesa de esto de la huella ecológica? Aquí presentamos unas gráficas muy representativas. Vean ustedes en esta gráfica en donde se relaciona renta, ingreso y huella ecológica, por ejemplo el caso de Estados Unidos, que es el caso más aberrante a nivel mundial. Una huella ecológica de 12 hectáreas por persona, ante una renta más o menos de $30.000 per cápita anuales. Lo cual quiere decir que en la medida en que aumente el ingreso per cápita, aumenta precisamente la huella ecológica del planeta. Y ustedes pueden ver por el otro lado cómo hay países cuya huella ecológica, por ejemplo Bangladesh, es profundamente insignificante. Aquí está representado el uso del planeta entre ricos y pobres, ¿sí? Y es interesante que ustedes noten en este esquema lo que pasaría en el año 2030 al ritmo actual. Se dice que se necesitarían dos planetas tierras para soportar el consumo de la población rica en la actualidad. Ahí aparece en la parte final del esquema, ¿no? Aquí, ¿sí? La huella ecológica del planeta en la actualidad ya fue superada más o menos hace casi 20 años, es decir, que hoy se considera que la reposición del planeta más o menos se da como el 15 de octubre, es decir, que lo que se presenta del 15 de octubre en adelante hasta el 31 de diciembre es un excedente, y lo cual indicaría que estamos necesitando algo así como 1.2 planetas Tierra al año para garantizar la reposición de la Tierra, ¿sí? Y aquí está la huella ecológica medida por grupo de países de ingresos. Ustedes pueden ver los países de altos ingresos, una huella ecológica alta y una huella ecológica más o menos de unas 2 hectáreas promedio de los países de bajos ingresos, ¿sí? Bueno, todo esto da como resultado un impacto sobre los ecosistemas, que supone una elevada extracción de recursos naturales, una simplificación de la trama alimenticia, que por ejemplo es producto de la revolución verde y de la revolución genética, una homogenización del paisaje, uso intensivo de plaguicidas y herbicidas, grandes importaciones de energía no solar, combustibles fósiles, precisamente sobre los ecosistemas, grandes importaciones de nutrientes y modificación de los ciclos hidrológicos, por ejemplo con la construcción de represas, canales y desvíos, ¿sí? Todo esto origina entonces lo que yo denomino trastorno climático. Yo no hablo de cambio climático, hablo de trastorno climático. ¿Y por qué hablo de trastorno climático? Porque es que la idea de cambio climático da la impresión que el cambio al que estamos asistiendo en estos momentos es un cambio puramente natural, un cambio evolutivo. Hasta un colombiano, como cosa rara, recientemente acaba de decir que el cambio climático es natural y que no hay que echarle la culpa al uso de combustibles fósiles ni al modo fosilista de industrialización actualmente vigente, ¿sí? Hay una relación directa entre el agotamiento de las reservas de petróleo y el incremento de las concentraciones de gas carbónico, que se expresa, por ejemplo, a través de este gráfico, de manera muy esquemática, ¿sí? Pero lo que es importante es relacionar cuáles son los efectos de esa transformación climática. En el día de ayer, en Rebelión, apareció una noticia verdaderamente preocupante. Un autor inglés llamado George Monbiot hablaba en una breve nota del primer caso en la historia de la humanidad de un traslado masivo de 2.000 personas de una isla del Pacífico Sur que tuvieron y que están siendo desplazados en este momento porque la isla se inundó, ¿sí? Porque la isla sobrepasó la altura, el mar sobrepasó la altura de la isla y en este momento entonces se están desplazando 2.000 personas. Este autor dice que este es el primer traslado producto del cambio climático, ¿sí? Es decir, que esta transformación climática es una cosa verdaderamente seria y preocupante. Y encontramos entre algunos de los elementos indicativos de esos cambios, ¿cuáles? Descongelamiento de los polos y de los nevados,
Al respecto hay que decir que, por ejemplo, habían unos vaticinios de los climatólogos que el Polo Norte se iba a descongelar siguiendo los ritmos actuales de consumo de energías fósiles principalmente en un siglo, pero recientes estudios han dicho que es posible que el descongelamiento del Polo Norte empiece seriamente en 5 o máximo 10 años. ¿Sí? Obviamente el descongelamiento del Polo Norte significará el aumento del nivel del mar, exterminio de las especies, expansión de enfermedades tropicales, incendios forestales, desaparición de ecosistemas. Y es bueno también señalar una noticia que apareció en El Tiempo hace unos 20 días, donde decían que en los próximos 30 años, al ritmo actual, va a desaparecer el 70% de los páramos colombianos. ¿Sí? La consecuencia también climática es el aumento de huracanes y tifones, la pérdida de producción agrícola y el arrasamiento de los manglares. Bueno, ¿todo esto a dónde nos conduce? Todo esto nos conduce, y yo lo explico con algún detalle en la ponencia, a los límites que no puede sortear el capitalismo. Efectivamente hay unos límites que no puede sortear el capitalismo. Yo señalo por lo menos 5 tipos de límites. Primero, un límite energético. ¿Cuál es el límite energético? La civilización capitalista actual es una civilización basada en la explotación intensiva de energías fósiles y principalmente del petróleo. Si el petróleo es un recurso que está en vías de desaparición, es obvio que no hay futuro para el capitalismo en las condiciones actuales en términos energéticos. Ese es un límite ineludible, es un límite ineludible. Hay un límite científico-tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de toda la parafernalia sobre el carácter omnímodo de la ciencia y la tecnología, encontramos que la ciencia y la tecnología para poder funcionar en las actuales condiciones necesita precisamente de las energías fósiles. Los computadores, teléfonos celulares y cualquier artefacto tecnológico prácticamente no puede funcionar sin el petróleo y los materiales, los recursos naturales. ¿Sí? Hay un límite ambiental porque al fin y al cabo tenemos solamente un planeta realmente habitado, o que sepamos nosotros, la Tierra, ¿sí? Que es un planeta finito en recursos, finito en materia, aunque abierto en términos de energía, si tomamos como referencia la energía solar. ¿Sí? También hay unos límites demográficos, es decir, qué posibilidad hay de un crecimiento demográfico insostenible al ritmo actual de consumo energético y de materiales. Y por último, obviamente, límites fundamentales son límites sociales y laborales, es decir, si las poblaciones, si los sectores populares, si los trabajadores están dispuestos a sostener y a someter el régimen de explotación actual de los seres humanos y la naturaleza. Por supuesto que ahí es donde está la salida a la crisis civilizatoria en la que actualmente nos encontramos. ¿Cómo se podría expresar esto? De manera muy sintética, en la siguiente fórmula: impacto sobre la Tierra igual a consumo por tecnología y por población. Es decir, que el capitalismo, resumiendo todo lo que hemos dicho, tendría que enfrentar la realidad a partir de esta fórmula. ¿Sí? Consumo, tecnología y población. Por el lado del consumo, ¿qué encontramos? No hay a la vista una reducción inmediata del consumo, a pesar de la crisis. Y vemos justamente que a pesar de la crisis, hoy se anuncia de manera muy optimista que el camino para solucionar la crisis capitalista es incentivando el consumo. Entonces se le pide a la gente, y Uribe en persona y el Consejo Comunitario dijo que iba a dar créditos para que todos compráramos automóviles. ¿Sí? No hay nada entonces que indique al mismo tiempo que nos dirigimos hacia la desmaterialización de la economía. Hay que señalar que hace unos 15, 10 años ciertos teóricos como Alvin Toffler y otros vulgarizadores por el estilo anunciaron que habíamos entrado a una economía desmaterializada y se basaban precisamente en el auge de la informática. Pero resulta que para producir computadores o para producir cualquier artefacto se ha requerido un mayor consumo de materiales. ¿Sí? Hay un mayor consumo de energía y materiales entre países y clases sociales, y el gran problema es que los recursos no son finitos, y por eso nos enfrentamos a una guerra mundial por los recursos actualmente en curso, a una guerra mundial por el control de las reservas petrolíferas. ¿Sí? Vean ustedes lo que estamos diciendo aquí gráficamente: aumento del consumo de energía en el mundo. ¿Sí? No hay perspectivas inmediatas de que eso se vaya a reducir, es decir, el capitalismo sigue apuntándole al consumo intensivo de energía.